En este día, último día del mes de julio, saludamos a cada uno de los presentes en la sala virtual, como también en la sala presencial. En esta mañana vamos a presenciar la sustentación de la tesis denominada Estudio semántico de los modismos del castellano utilizados por los comerciantes del mercado Antonio Gil Durán, de la ciudad de Tupiza, del departamento de La Paz. Nuestro investigador Juan Tomás Cerro Grande Quisbert. Y también saludamos a la tutora licenciada Mary Chambi Cuaquira, quien ha estado guiando por un tiempo, ahora ya llegando a su etapa final. De la misma forma, agradecemos a cada uno de los tribunales quienes han hecho posible que esta tesis llegue a su etapa final, a la licenciada Francisca Limachi, al licenciado Dieter Flores y a la licenciada Andrea Mamani. Agradecemos a cada uno de ellos por haber argumentado, corregido, para que esta tesis ahora sea sustentada. En ese sentido, vamos a también saludar a la Asociación de Docentes, a la licenciada Lile Giovanna Huancortuño, al Ejecutivo del Centro de Estudiantes, al compañero Josué Espinosa. Sin más que decir, vamos a dar la palabra a la tutora para que nos pueda dar un informe sucinto de lo que ha sido el proceso de investigación. Adelante, licenciada Mary. Sí. Señora directora, tribunales, postulante, como tengan muy buenos días, Askelokipan. En este momento me voy a permitir dar la lectura del informe de tesis de grado de licenciada Mary Chambi Cualquiera, tutora, a Teodosia Tancara Callecusi, directora de la carrera de Lingüística e Idiomas. Asunto, informe de tesis de grado, estudio semántico de los modismos del castellano utilizados por los comerciantes del mercado Antonio Gil Durán de la ciudad de Tupiza del departamento de Potosí. Fecha el alto 31 de julio de 2025. Distinguida señora directora, a tiempo de saludar muy cordialmente, informo a su autoridad sobre las actividades desarrolladas con relación al trabajo de tesis titulada Estudio semántico de los modismos del castellano utilizados por los comerciantes del mercado Antonio Gil Durán de la ciudad de Tupiza del departamento de Potosí, elaborado por el universitario Juan Tomás Cerro Grande Quisbert. El mencionado trabajo de investigación se inició con la aprobación de perfil de tesis en fecha 19 de agosto del año 2022, llegando a su conclusión en el mes de julio de 2025. El presente trabajo de tesis de grado contempla los siguientes aspectos de la investigación científica. Capítulo 1 trata aspectos básicos de la investigación como planteamiento del problema, objetivos, justificación y delimitación de la investigación. Capítulo 2 refiere a la parte de marco teórico que direcciona el buen desarrollo de la investigación. Capítulo 3 contempla metodología de investigación. En este trabajo está enmarcado en la metodología descriptiva cualitativa. Considera también en este acápite universo, muestra técnicas de investigación e instrumentos de recolección de datos. Capítulo 4 considera la interpretación de datos y presentación de resultados. En este capítulo analiza y describe los modismos, ¿no?, utilizados por los comerciantes del mercado Antonio Gil Durán de la ciudad de Tupiza.
El capítulo muestra características semánticas sustanciales en el comportamiento comunicativo de la lengua castellana en la mencionada región. Capítulo 5 contempla conclusiones y recomendaciones. Como se puede observar en el informe, el presente trabajo se constituye en un aporte significativo a la investigación científica de la lengua castellana. Asimismo, señalar que la mencionada investigación cumple con todos los requisitos de la tesis de grado. Por consiguiente, la tutora y los tribunales lectores dan fe para su sustentación. Es cuanto informo para fines consiguientes. Muy bien. Ahora, Mericha. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la sustentación de la tesis de grado. Tiene 40 minutos. Adelante. Buenos días a toda la concurrencia y buenos días, licenciada Andrea, licenciada Francisca, licenciada Dieter. Muchas gracias por las correcciones que han hecho a la investigación durante todo este tiempo. Muchas gracias, licenciada Mary, por haberme asesorado. Licenciada Teodosia, muchas gracias. Y a todos, a toda la concurrencia. Bueno, el estudio semántico de los modismos del castellano utilizados por los comerciantes del mercado Antonio Gil Durán de la ciudad de Tupiza, del departamento de Potosí, es el título de la investigación que les voy a presentar. Y voy a empezar de la siguiente manera, introduciéndome por la problemática. La problemática, primero pongo como un término la subjetividad. ¿Por qué pongo la subjetividad en primer término? Porque los modismos no son lo que se dice o son lo que se dice. Me explico. Los modismos o bien se dice lo que se habla denotativamente, o bien no se habla denotativamente, sino se está diciendo denotativamente, pero se está hablando connotativamente, ¿no? Y por eso mismo, por causa de esta subjetividad, donde no tenemos objetividad clara, entonces existe la necesidad de que se explique el significado del modismo. ¿Qué significa? ¿Qué se quiere decir? ¿Qué se quiere decir? Entonces, introduciéndome como ejemplo, no estamos, cuando a uno le están diciendo el modismo pendejo que se utiliza aquí en la ciudad de La Paz, le están diciendo a esa persona es una persona viva, es una persona inteligente, es sagaz, etc. En otros lugares no le están diciendo eso, le están diciendo tonto. Entonces se necesita una explicación. Por eso, debido a la subjetividad, es que hay una necesidad de ser investigado y hay una necesidad también al mismo tiempo de ser explicado. ¿Qué se quiere decir con ese modismo que se está utilizando? Entonces, esto nos da lugar a que hagamos un análisis semántico, y este análisis semántico es nuestro objetivo general, o el primer objetivo también lo podríamos decir. Entonces, este es el primer objetivo, el objetivo general. Esto nos lleva a analizarlo. Y al analizar esto, tenemos que primeramente identificar, luego tenemos que clasificar y luego tenemos que analizar. Identificar, ¿por qué? Porque primeramente tenemos que pasar por un filtro para saber cuáles son los modismos y cuáles no son los modismos. Separando, haciendo diferencia del refrán, haciendo diferencia de la jerga, ¿no? Y poniendo ahí, enfatizando este tiempo el modismo. Luego lo clasificamos en aquellos que, debido a la interferencia lingüística, primeramente, mejor dicho, debido a la convivencia de dos lenguas en la ciudad de Tupiza. En primer lugar, la lengua castellana y la lengua quechua. Toda la tesis está hecha en base a la lengua castellana, la lengua oficial. Entonces, si hablamos de interferencia, estamos hablando de que el quechua interfiere. No estamos hablando de que el castellano interfiere al quechua, ¿no? Para no confundirnos. Entonces, clasificamos primeramente clasificamos y luego empezamos a analizar. Y vamos a pasar a la siguiente. Y aquí, ¿por qué es que he querido hacer esta investigación? ¿Por qué les presento esta investigación?
primeramente es por la escasez temática, y eso es lo que también le decía yo a mi asesor aquí presente. No encuentro material, no encuentro respaldo, o sea, no hay bibliografía, y busqué, Tupiza, encontré algunas, son poquísimos, es escaso. Entonces, debido a esto, a la escasez temática, es que dije, tiene que haber esto. ¿Y por qué? El medio del mercado Gil Durán de la ciudad de Tupiza, yo lo conozco, ¿no? Lo conozco, sé cómo es ese lugar, los vendedores, las vendedoras, todo el ámbito. Entonces dije, eso me movió a qué? A hacer primeramente una observación empírica, luego ya la observación científica. Entonces dije, no, vamos a aportar primeramente a nuestra disciplina, que es la lingüística. Entonces, por eso aquí pongo aporte teórico a la lingüística. Y estamos hablando de la lingüística, estamos hablando de aportar a la lexicografía, a la lexicología, a la sintaxis, ¿m? A todas las ramas que tenemos, a todas las subdisciplinas que tenemos dentro de nuestra carrera. Luego, también quiero aportar como referencia teórica para las humanidades en general. Si bien el aporte va a ser para nuestro rubro, la lingüística, pero también ha de ser para las humanidades. Y las humanidades implica la literatura, la filosofía, la psicología, ¿no? La ciencia de la educación y muchas cosas más. Entonces, para ellos, inclusive la cultura, la filología, porque la filología también es el estudio de una lengua, pero el estudio de una cultura en base a la cultura. Referencia cultural regional, un aporte para la región, un aporte para los chicheños, los hablantes chicheños de sus chichas, cuya capital es la ciudad de Tupiza, o como también puede ser para los hablantes de la provincia Norchichas, cuya capital es la ciudad de Cotagaita. Entonces, ahí es donde se pretende aportar, se pretende dar el aporte científico de esta investigación. Y continúo con el aspecto teórico rápidamente, así sintetizando, porque el aspecto teórico, el modismo es en base a la moda y al modo. ¿Por qué a la moda y al modo? Si bien la etimología nos lleva al modo, la etimología nos lleva al modo de hablar, al modo de expresarse, al modo de querer decir algo, pero también está la moda en relación a la palabra latina, el momentum. La palabra latina, el momentum, se relaciona con la palabra modo, y la palabra modo se relaciona con la palabra moda. Entonces, lo cual nos conlleva que ambos factores inciden en la formación de modismos. Y ahí pongo algunos de los referentes que he podido conseguir en relación a modismos de la lengua castellana en general, modismos de la lengua, modismos bolivianos y modismos también de la ciudad de Tupiza. Y aquí está. Entonces entramos a la metodología. ¿Cómo es que hemos podido realizar esta investigación? ¿Qué nos ha conllevado? ¿Qué herramientas hemos tomado? Por la complejidad, reitero, y la subjetividad, es que estamos tomando el enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque hay complejidad en cuanto a lo que se quiere decir, a lo que se quiere hacer. Cuando una persona le está diciendo a alguien hualpazonjo, la palabra hualpazonjo en el quechua quiere decir que es el corazón del pollo, quiere decir. Es el corazón del pollo, el hualpazonjo. Sin embargo, esta palabra, este término, cuando lo está utilizando en el castellano, no significa lo mismo. Le está diciendo que tiene un corazón débil, un carácter frágil, que tal vez se resiente fácilmente o es sensible. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, hay complejidad en ese aspecto. Por esa causa se utiliza aquí el enfoque cualitativo.
porque no se puede cuantificar por ese motivo. Luego entro al universo y a la población. Nuestro universo es la ciudad de Tupiza. Pongo aquí una fotografía parcial de lo que es la ciudad de Tupiza, ¿no? Rodeado de sucesos rojos. El universo, una ciudad colonial. Muchos dicen que es la primera ciudad fundada por los españoles. Entonces, la ciudad de Tupiza, al sur de Bolivia. Este es el universo, la población, el mercado Antonio Gil Durán, tomado una fotografía desde la esquina de la calle, de la avenida Chichas, ¿no? Esta es la avenida Chichas. Y aquí tenemos la muestra, una de nuestras muestras. Hemos tomado 8 muestras. Entre las muestras tenemos, por ejemplo, a la vendedora de tamales que la tenemos aquí, tenemos a una carnicera, a uno que atiende el mingitorio, a uno que vende verduras de madrugada, a otros que venden pollos, huevos. Entonces hemos tomado al azar, ¿no? Al azar, un muestreo probabilístico. Pues eso quiere decir que cualquier vendedor, cualquier comerciante que trabaja en este mercado, podría haber ocupado el lugar de muestra, cualquiera, ¿no? Entonces, las técnicas que apliqué son primeramente la observación. Antes de la observación científica, de anotar, primeramente la observación empírica. La observación empírica me ha llevado a poder realizar, a poder inquietarme para poder llevar a cabo la investigación. Entonces, recién comencé con la observación científica. La observación científica, mirando, observando, escuchando, hablando con ellos, ¿no? Hablando con ellos, entonces conversando con ellos. Y lo cual, luego de hacer la observación, tuve que hacer las entrevistas, y en las entrevistas, el primer factor la primera parte que hice para poder recolectar datos es la observación. Aquí ya con cuaderno de campo tuve ya una buena cantidad de recolección de modismos. Luego ya, para poder corroborar si son modismos o no, entonces el segundo filtro es la entrevista. Hablando con ellos, conversando con el hablante castellano de la ciudad de Tupiza, con el del mercado, ¿no? El vendedor, el comerciante. Para esto apliqué los instrumentos que tengo aquí. El cuaderno de campo, primeramente. Cuaderno de campo, anotando todo lo que podía escuchar, anotando y los preguntándoles y anotando. Y en segundo plano, el grabador en formato MP3, grabador de voz para utilizar en las entrevistas. Entonces, esos dos han sido los instrumentos para esta investigación. Porque de otra manera, si solamente hubiera aplicado la observación, no hubiera quedado completo. Necesitaba algo que corrobore a todo lo que había, a todo el glosario que había adquirido. Entonces, continuamos con la interpretación y la presentación. La interpretación ¿de qué? Interpretación de datos y presentación ¿de qué? Presentación de resultados. Para esto, primeramente, he tenido que identificar, como me puse primeramente como objetivo general, objetivos específicos, primeramente era identificar y luego era clasificar y recién era analizar. Entonces, aquí cuando estoy poniendo primeramente identificar, entonces, al identificar, he podido identificar y al mismo tiempo clasificar que existen modismos, existen términos, existen palabras, existen frases quechuas que se utilizan dentro del castellano tupiceño utilizado por los comerciantes. Entonces,
Estos préstamos, si hablamos de préstamos, primeramente tenemos que mencionar aquí que ha habido primeramente una primera etapa. La primera etapa, como varios lingüistas lo explican, dicen de que la primera etapa es la interferencia. En la interferencia el hablante utiliza las palabras y a veces no los utiliza y se da cuenta que es de otra lengua y a veces se corrige en su manera de hablar, pero cuando ya el término, la frase, ha tomado un lugar dentro de la lengua castellana, entonces ya hablamos de préstamo. Entonces, la segunda etapa ya es el préstamo. Y este préstamo ya ha logrado adquirir un valor, si podríamos decir un valor léxico, ya en el habla de los comerciantes. Por eso hay préstamos quechuas que tienen la función de modismos, ¿no? Cumplen la función de modismos. Tales son los ejemplos que pongo aquí. Joñasuru, en español quiere decir mocoso, ¿no? Joñasuru, uña y opa, ¿no? Opa es una palabra quechua. Joñasuru quiere decir aquella persona que no se limpia bien la nariz y le está chorreando los mocos por la nariz. Entonces, eso es de manera literal. Pero coñazuro también se le dice a una persona, a un individuo que no ha madurado, a un individuo que todavía está con pensamientos infantiles o... Sí. Uña. La palabra uña quiere decir cría, quiere decir un bebé recién nacido, pero de un mamífero, de un animalito, en quechua. Pero uña ahora se ha logrado utilizar en el aspecto del mercado, en cuanto no solamente a los animales. Le podían decir a la oveja, le podían decir cuando la oveja nace, decían, chay uñita cascanin, chay uñita, o le pueden decir tal vez al conejo, diciendo, uy, uña, ¿no? Pero no. Sí, no se ha quedado ahí este término, se ha pasado al quechua y se utiliza la palabra uña ahora para los vegetales, ¿no? Para los vegetales, las zanahorias, los nabos que salen frescos y traen frescos al mercado y son tiernitos también les dicen ahora uña. Entonces, y se ha convertido esto en un término cuando el comprador o el vendedor dice, te voy a vender, pero te voy a vender, tengo uñitas, ¿no quieres uñitas? Tengo uñitas de nabos, tengo uñitas de zanahoria, tengo uñitas de zapallo, ¿no quieres? Estoy utilizando términos quechuas. Y la palabra opa también. La palabra opa en el quechua es una persona que tiene defectos en cuanto al oído. No puede oír o tal vez no puede hablar bien. Es o sordomudo o bien es sordo, ¿no? Entonces esa es la palabra, ese es el opa. Pero el opa ahora en el castellano ha cambiado su significado y se le dice a una persona, por más que sepa hablar, sepa oír todo, pero por más que no tenga estos defectos, se le dice opa a una persona que no sabe saludar o no sabe responder o se queda callado, ¿no? A ellos les dicen opa. Entonces son términos que han ingresado al castellano tupiseño. La segunda clasificación es la sufijación quechua. Si bien en la primera clasificación eran préstamos, es porque la palabra entera es del quechua o la frase entera es del quechua, ¿no? En cambio aquí solamente es una sufijación, porque aquí cuando estamos hablando de comprar estamos hablando del español o del castellano. Esto es quechua, perdón, esto es castellano, dar es castellano, pero el hablante lo ha logrado incorporar algunos sufijos en su vocabulario y ahora lo dicen, ¿no? Comprarime. Cuando estás diciendo comprame, el individuo está diciendo que adquiera su producto, ¿no? Del vendedor. Pero cuando está diciendo comprarime, el ri en quechua, este ri en quechua, es un sufijo rogativo. Es un sufijo rogativo. Lo que está diciendo aquí es comprame por favor, está diciendo. O le está diciendo cómprame nomás por favor, está diciendo. Entonces son términos, son sufijos
quechuas que se han ido incorporando especialmente a los verbos del castellano. Y ahora cuando decimos el chus, estos chus, entonces el chus es un sufijo interrogativo. El chus es un sufijo interrogativo en el cual si en quechua está hablando una persona, dice, "Kai chus manach, manach jamunkach, manach jamunkach". Entonces está diciendo, digamos, ¿va a venir o no va a venir? Está diciendo en quechua. Ahora, ese sufijo chus interrogativo lo aplican en el castellano. Esto chus no, o esto chus será. ¿Estará caliente la sopa o no será caliente la sopa? Entonces, esos son los términos, los sufijos que por su fijación, como segunda clasificación, han ido ingresando al castellano de los comerciantes del mercado Antonio Gil Durán. Luego, finalmente también tenemos los modismos castellanos. Los modismos castellanos son términos, palabras que son exclusivamente del castellano. No tienen su fijación, no tienen su fijación quechua, no tienen préstamos quechuas tampoco, no tienen tampoco nada del quechua, son castellanos enteros, ¿no? Son palabras, frases enteras del castellano. Entonces, estos modismos castellanos, entre los cuales pongo aquí, por ejemplo, el boligaucho es un término bien común de allá. Se le dice boligaucho a la persona que es boliviana, pero que por diferentes motivos, ha ido a trabajar a la frontera, porque Tupiza es una ciudad fronteriza, ha ido a trabajar a Tupi, a la Argentina, ha ido a La Quiaca, o ha ido a Jujuy, no sé por ahí, pero habla con los términos, con sus maneras de hablar, como si fuera argentino. Por eso se le dice boligaucho. Boli, una palabra compuesta por boli, de boliviano, y gaucho, de argentinos. Gaucho se les dice a los argentinos, y también se les dice, también se les dice a los uruguayos. A saltacunas tenemos otro, que también es un término de allá. Se les dice a saltacunas a aquellas personas que mantienen relaciones sentimentales con individuos que son menores que él, ¿no? Es decir, digamos, puede ser un varón o puede ser una mujer que mantiene una relación sentimental con una persona mucho, mucho menor que él. A ellos les llaman asaltacunas. También es un término también compuesto, es una palabra compuesta, asalta de asaltar y cunas de cuna. Y chivearse. La provincia de Suchichas es un lugar donde existe tanta ganadería, ganado ovino, ganado caprino, especialmente el ganado caprino. En el ganado caprino estamos hablando de los chivos. Y sabemos nosotros muy bien que hay diferencia entre el ganado ovino y las ovejas que los chivos, ¿no? Las ovejas son tranquilas, pero los chivos no. Los chivos son inquietos, se suben, se entran a las chacras, hacen de todo. Entonces, cuando una persona se comporta mal, ¿no? Se comporta mal, no es cuerda, le llaman chivearse. Te estás chiveando, no te chivees. No te chivees, le dicen. Entonces, son términos que ya han utilizado en cuanto al comportamiento de los chivos. Y en la descripción semántica, rápidamente, voy a explicar esto. En la descripción semántica, el término guapo, yo estoy poniendo la palabra guapo, se puede utilizar la palabra guapo, se puede utilizar la palabra guapita, se puede utilizar la palabra guapito también. Cualquiera de estas se puede utilizar, pero el lexema va a seguir siendo el mismo, guapo. El mismo lexema debe ser utilizado para todos. Entonces, cuando alguien está diciendo estás guapa, no se está refiriendo a que una persona denotativamente nos enfocamos y dice, una persona que está bien peinado, o está bien vestido, o está bien arreglado, o es simpático, no se está refiriendo a eso. Cuando estamos hablando de guapo, guapa, guapito, guapita, estamos hablando de una persona que está bien de salud. Una persona que está bien de salud, esa es una guapa. Por eso cuando se pregunta, ¿cómo está tu mamá? No le he visto ya. ¿Sigue guapita o no está guapita? ¿O cómo está tu papá? ¿Está guapo o no? Así. Entonces, estamos hablando si está bien de salud,
está gozando de buena salud, está sanito. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Vamos a continuar. Otro que necesita ser explicado este modismo es el modismo de gana. Cuando alguien te dice, te lo has hecho de gana, esto te dice, te puedes alegrar. Estando en la ciudad de tu país, estando dentro del mercado, lo has hecho de gana y tú te pones feliz. Lo has hecho de gana, entonces está bien, te pones feliz. Pero no es así. Cuando alguien te dice que has hecho algo de gana, lo has hecho en vano, sin motivo, no ha tenido frutos, no tiene efecto, o sea, no sirve lo que has hecho en las palabras, ¿no? Como cuando vamos, digamos, uno va al colegio, digamos, no sabía que no había clases y se vuelve a su casa y dice, mami, de gana he ido al colegio, de gana he ido, o sea, él está diciendo que no ha habido clases, nada, en vano he ido al colegio, he ido a perder mi tiempo. Eso quiere decir de gana. Eso quiere decir de gana. La maldición del pato, otro término que se utiliza también, que también se utiliza creo aquí. La maldición del pato, si bien podemos pensar de que la maldición del pato es, nos imaginamos un pato maligno, un pato feo, o en relación, digamos, a la hechicería, no sé, pero la maldición del pato simplemente es cuando alguien tiene una infección estomacal, una diarrea, cuando alguien está mal del estómago. Recordemos que el pato a cada instante, en cualquier lugar, va y hace sus necesidades fisiológicas, ¿no? ¿No ves? Lo conocemos al pato. El pato no dice baño donde sea, en el patio, en la calle, donde sea, el pato defeca. Entonces, ese principio se utiliza en este modismo para decir que una persona está mal. O sea, en otras palabras, es un eufemismo, ¿no? Para no decir no, que estoy así, estoy mal. Este es un término también bien particular de allá, especialmente de los comerciantes, cuando hablamos del torero o cuando hablamos del toro. ¿Qué nos imaginamos cuando hablamos del torero o cuando hablamos del toro? Cuando hablamos del torero o del toro, nos imaginamos siempre ahí un torero que está con su capa roja y con su sable, y el toro ahí viene y hay público, está en la corrida de toros. Hay en muchos lugares las corridas de toros. Las corridas de toros también hay en Tupiza, ¿no? Hay en Tupiza las corridas de toros. Entonces, nos imaginamos aquí a un torero, a un toro. Esa es la denotación. Pero esto no tiene relevancia en aquel lugar, sino es la connotación. A este individuo que lo tenemos aquí adentro conduciendo el mototaxi, ese es el torero, el que conduce el mototaxi. El que está conduciendo es el torero y el medio de transporte es el toro. ¿Entiendes? El toro es el medio de transporte. Son mototaxis que abundan en Norchichas y en Suchichas también. El toro es el medio de transporte. Y el que lo conduce, el chofer, se lo dice torero. Esos son los términos que se utilizan allá. Así como hay otro término que en este momento me acuerdo, es que cuando una persona paga el micro en el mercado y le dice, y le quiere pagar, tal vez yo estoy con un niño más y le quiero pagar al chofer y le digo, por favor, cóbrese de uno, o sea, una persona adulta, 1,5 le digo, el niño. Al niño le dicen como mitad nomás, 1,5, así le hablan. 1,5 quiere decir una persona y un niño, quiere decir. Ese es el término que se utiliza allá. Después, este Guataymisita también quiero explicar. Guataymisita es una palabra quechua. Guataymisita quiere decir atare al gato. Cuando decimos Guataymisita estamos diciendo atale al gato. Chay misita pagaykusa Guatamuy. ¿No? Tu gato se está escapando, hagas algo, más algo, sí. Entonces es lo que estamos diciendo. Pero cuando estamos hablando de Guataymisita, tiene un valor
tan notable a la palabra, a la frase inglesa que se llama, que se dice, el what time is it, ¿no? Cuando decimos, ¿qué hora es? What time is it? Decimos, ¿no? El individuo, el comerciante, cuando está diciendo el what time is it, no está diciendo amasarle a tu gato, le está diciendo what time is it, le está diciendo qué hora es, le está diciendo. ¿Qué hora es? Le está diciendo. ¿No? Entonces, ¿qué hora es? ¿Por qué? Por la similitud fonológica. Le está diciendo qué hora es, ¿no? Porque si podemos hablar de watay al cota, watay, podemos decir atale al ga, atale al peso, ¿no? Pero no, le está diciendo watay misita, no le está dando la orden de amasar al gato, le está diciendo por la comparación, por la igualdad fonológica, le está diciendo qué hora es, watay misita. ¿Y qué hora es? Entonces, aquí lo que tiene relevancia es qué hora es. ¿Qué hora es? Entonces, cuando yo entre comerciantes estamos hablando, what time is it? Estamos diciendo, entonces estamos diciendo, ¿qué hora es? Estamos diciendo. Y vamos a llegar a las conclusiones. Las conclusiones, he tomado algunos prototipos de los modismos para poder explicar en relación a la descripción semántica. ¿Y cómo concluyo? De la siguiente manera. Los modismos han sido analizados. Los modismos, tanto por préstamos quechuas que cumplen la función de modismos, tanto los modismos castellanos que tienen su fijación quechua, tanto los modismos que son propios del castellano, han sido analizados como objetivo general. Han sido analizados. Entonces, también puedo decir de que han sido identificados, han sido clasificados y han sido interpretados, ¿no? Y ¿cómo hemos podido interpretar? Primeramente, hemos tenido que identificarlos y clasificarlos. Para esto hemos utilizado el glosario de modismos recopilados. ¿A través de qué? Primeramente, a través del cuaderno de campo aquí, y luego la interpretación nos ha ayudado bastante las entrevistas, ¿no? Las entrevistas tomadas a cada uno de ellos, conversando, hablando con ellos, explicándonos, ¿no? Y aquí lo que quiero decir en la conclusión es que si bien en la teoría nos hablan, en varios teóricos nos hablan de que el principio de economía lingüística incide en la composición, en la realización de modismos. Pero aquí llegando a esta conclusión, yo puedo decir de que el principio de economía lingüística sí incide, pero no del todo. No es el factor predominante para la realización de los modismos. El principio de economía nos dice de que una palabra se reduce, se hace apócope, cuando en vez de decir ya pues, decimos ya ps, ¿no? Cuando en vez de decir no pues, decimos no ps. Entonces, hay apócope, hay elisión vocálicas, hay elisiones silábicas, hay elisiones consonánticas también, pero sí incide el principio de economía, pero no del todo, ¿no? Porque es más cultural, porque hay frases inclusive que se utilizan redundando las mismas palabras, se utilizan las mismas palabras, ¿no? La palabra cachamoso del quechua, que se utiliza en el castellano tupiseño, podría haber sufrido una modificación, pero no, se mantiene tal cual, porque cachamoso significa una persona apuesta. Ese cachamoso sigue utilizándose en el castellano de la ciudad de Tupiza. Por eso, el principio de economía lingüística no incide del todo en la formación de modismos. Esto más voy a equivocar. Ya. Y luego de las conclusiones, ahora las recomendaciones que pongo son las siguientes. Recomendaciones. Primeramente,
para hablar siempre de modismo, tenemos que distinguir entre modismo y jergas de Fran. Modismo sabemos que el modismo son frases o son palabras, pero son utilizadas de manera colectiva, ¿no? En este caso, todo un mercado, o inclusive toda una ciudad, el modismo es así, es colectivo, es lo que nos dicen los teóricos. Entonces, es una manera general el modismo, ¿no? Lo habla el comerciante, también lo habla el vendedor, también lo habla el vendedor, lo habla no solamente el que tiene su puesto de venta, lo habla el proveedor también, ¿no? Lo habla, si bien habla el que va a comprar, también lo hace el que vende. Entonces es general, el modismo, es colectivo. La jerga no es así. La jerga tiene un aspecto más selectivo, ¿no? Es más selectivo, es solamente en un grupo reducido de personas, podemos hablar en un grupo de abogados, los abogados, los arquitectos, los ingenieros tienen sus jergas. Entonces la jerga es distinta del modismo y también es distinto del refrán, porque el refrán está más en relación a tener orientaciones, a tener son palabras o son frases que se más inclinan a la moral, ¿no? A la moral, a los consejos o también al aspecto académico. Entonces no se compara el modismo ni con el refrán ni con la jerga para que muchos no nos podamos confundir. Y lo que recomiendo es que hay que profundizar más investigaciones relacionadas en relación al quechua y al castellano. Al quechua y al castellano, su interferencia, sus préstamos también. En este caso hemos hablado de los préstamos del quechua. Y también yo recomiendo realizar más investigaciones de modismos regionales bolivianos. ¿Por qué digo regionales? Porque hay modismos no solamente en la ciudad de Tupiza, hay modismos en el Chaco, hay modismos en el Beni, en Pando, en Cochabamba, en diferentes lugares, en diferentes rincones de nuestro país. Entonces hay. Y concluyo con esto y les digo gracias por su atención. En quechua Pachi, Pachi Zapaufpaj, Pachi Yachacha, Yachacha Cuya. Muy bien, agradecemos, agradecemos la buena exposición de todo este trabajo. Vamos a pasar a esta etapa de las consultas. Adelante, licenciada Andrea. Bien. Muy buenos días, señora directora, estimada tutora, señores tribunales, al centro de salud, al centro de estudiantes, también a la asociación de docentes y a todos los docentes. Muy buenos días. Estoy pensando más en todo. Bueno, cuanto más muy interesante la investigación, ¿no? Es muy importante, un gran aporte de tu parte que has hecho mediante este estudio. Yo también, bueno, como curiosidad al revisar tu tesis, al hacer las respectivas lecturas, decía, ¿cómo ha surgido este tema de estudio? Una pregunta, ¿no? ¿Cómo ha surgido? Porque sí, como es otro medio, tal vez más lo ha surgido el quechua. Yo personalmente soy hablante aymara, ¿no? No entiendo un poco el quechua, pero me ha interesado mucho el tema, ¿no? Y por otro lado, tú has elegido un muestreo probabilístico, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el probabilístico y por qué no el no probabilístico? Y si en este muestreo has tomado en cuenta el género, por ejemplo, me imagino que en estos modismos, como acá nosotros utilizamos, los varones tienen otra forma de hablar que las mujeres en cuanto a los modismos, ¿no? O cuál es más utilizado, cuál menos utilizado. Esa es mi pregunta. Ya,
He vivido en la ciudad de Tupiza varios años y conozco el medio. Conozco el medio, el lugar, el mercado, todo. Entonces, esto me ha llevado a realizar la investigación. Y la otra pregunta que me decía era de si muestro progresivo, porque he querido demostrar de que sí, verdaderamente son palabras que se utilizan, son palabras, frases que son modismos y se utiliza por cualquiera, cualquier vendedor lo puede utilizar y cualquiera de ellos puede ser el medio de información, el medio que nos dé la información. Y es verdad de que en muchos lugares, incluyendo este mercado, ahí en la tesis van a verlo, hay algunas palabras que para nosotros son palabras groseras, pero ellos, entre carniceros, varón y varón, lo utilizan de manera normal. En cambio, cuando va a venir una compradora, una mujer, no va a hablar las palabras que habla con su compañero, ¿no? Entonces, es así. Entonces, lo que yo he querido, donde yo he hecho el muestreo probabilístico es para poder hablar cómo habla el carnicero con el otro carnicero, entre varones, ¿no? ¿Por qué? Porque si va a hablar va a venir una señorita, digamos, entonces se va a cuidar las palabras, ¿no? Va a usar un lenguaje de buscado, entonces yo quería escucharles las palabras como tienen que ser crudas, ¿no? Pues sí. Es licenciado. Bien, muchas gracias. Adelante, licenciada Machi. Muy buenos días, señora directora, mis autoridades, saludar a la Asociación de Docentes, al Centro de Estudiantes y a la licenciada que nos están acompañando acá. Dentro de los objetivos que has identificado uno, que has clasificaste, ¿verdad? El término Huaypazonco indicas que es una persona débil de sentimiento, como en la lengua aymara, quizás como el Quiscachuima, ¿no? Podría ser. ¿A cuál de estas clasificaciones de las que presentaste corresponde? Y dentro de esa sería la primera pregunta, y dentro de tu justificación, ¿cómo pretendes alcanzar? ¿No? Indicaste 3. Uno es el aporte a la carrera, a la área de lingüística, y las demás 2. ¿Cómo pretendes llegar? Esas 2. La palabra Huaypazonco pues una composición del quechua con préstamo quechua y también con el castellano, ¿no? Pero se ha incorporado en el castellano trupiceño. El Huaypazonco yo le pongo en los préstamos, porque se ha tomado, porque le podrían decir corazón de gallina, pero no necesariamente tampoco es una persona que sea bien frágil de sentimientos, ¿no? Hay momentos en que a una persona tal vez lo han tratado mal y llora, ¿no? Llora o se pone triste solamente. Solamente por el hecho de que se pone triste ya le llaman huelpazonco. Sí. Ahora, con esta investigación pretendo llegar a muchos de esos lugares utilizando pues nuestros medios que tenemos, por ejemplo, nuestra biblioteca especializada, ¿no? Y también en la misma, quiero exponerlo también, ¿no? O darlo donación, ¿no? a la Biblioteca Central de la ciudad de Tupiza, ¿no? Entonces, son las puertas que tendría para poder llevar esto, licenciado, ¿no? Sí. Bien, adelante, licenciado Flores. Ya, bueno, en primer lugar, felicitar a Juan, a la licenciada tutora, también a los tribunales, ¿no? Que han realizado la investigación. Bueno, quiero hacer un poco, no tanto como preguntas, pero también más como comentario, ¿no? Entonces, por ahí, Juan, ¿cómo pronuncias en quechua cuando algo está desportillado?
Casa. Otra vez puedes pronunciar. Casa. Ya, así se habla en Tupiza. ¿No es casa? Casa. ¿Casa? ¿Casa o casa? Casa. Con sí. Ya, Sí. ya. Me falta Sí, claro, no, creo que no afecta que sea velar o posvelar, ¿no? Creo que no afecta la parte semántica, ¿no? ¿No? Pero sí, está bien, solo es, ¿no? Después, otro aspecto, el wata y misita, ¿no? Wata y misita con el tema del inglés de wata y misit, ¿no? Es posiblemente que en este caso se trate de un tema de homonimia, ¿no? Que como, bueno, eso es posiblemente debe estar cuando uno aprende inglés solo, eso, con eso te quedas, ¿no? Y no, a veces no se te queda más, aparte de hello, how are you, ¿no? Entonces, pero sí se te queda eso de preguntar what time is it, entonces. Considero yo personalmente que este es más un tema de homonimia, ¿no? Puede que no tenga nada que ver con what time is it, con preguntar la hora, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos expresiones que vienen de diferentes lenguas y que de repente se han juntado, ¿no? Entonces, es que, claro, ¿no? Claro, en la escuela por ahí no se queda más, ¿no? Un comentario ahí. Si quieres, puedes también comentar, ¿no? Otro aspecto es el tema, estoy de acuerdo con la exposición de guapa, no guapita, creo que pones en la tesis, ¿no? Estoy de acuerdo, pero el tema de guapo tiene una larga historia, ¿no? Un guapo viene del latín, que quiere decir que era bapa, ¿no? De toda historia, pero no es tu caso, no era tu tema de investigación, ¿no? Pero estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero cuando se dice está guapito Kashan, o se dice ¿cómo está tu mamá? Está guapito, está guapita, está, ¿no? O ¿cómo está tu papá? Guapito, guapito Gabushon, ¿no? Está guapo él, ¿no? O qué guapo está tu guagua, y claro, tienes razón, pero puede que eso tenga una semántica quechua, ¿no? Una forma de decir. ¿No? Claro, viene del latín, la palabra viene de papa, pasó al español como guapo, y ha tenido toda una transformación para llegar a decir qué simpática está, ¿no? O qué simpático está, ¿no? Pero de ahí ha pasado al quechua con esa denotación, ¿no? Es decir, está bien de salud, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿no? Simplemente es un comentario, pero me parece adecuado lo que lo hace, ¿no? Otro aspecto es el tema de, ahora sí vienen dos preguntas, ¿no? El tema de, tú has planteado en tu planteo el problema, el tema de la subjetividad, ¿no? Lo que quiero es que me aclares si has tomado el tema de la subjetividad en sentido individual o en sentido de grupo social, ¿no? Porque puede haber subjetividades, porque el lenguaje sobre todo tiene que ver con subjetividades de grupos sociales, ¿no? O sea, ¿no? Claro, la psicología estudia las subjetividades más de cada uno, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿no? Cada subjetividad de uno es porque mi papá siente así también, mi mamá también, ¿no? No sé hasta qué punto uno tiene una subjetividad individual, ¿no? En ese sentido, ¿no? No sé cómo lo has tomado, o sea, muy individual o como un grupo social. Y otro aspecto, a manera de reclamo, creo que yo he observado un poquito eso, el tema de, en tu marco teórico primero aparece lingüística, creo que es 2.11 por ahí. Después aparece recién lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque yo al menos por el orden, pienso que, estás tomando lingüística como una cuestión macro y al interior entraría lenguaje, ¿no? Entonces, esas dos, no sé si me han entendido las preguntas, ¿no? Uno, que si la subjetividad estás tomando en sentido individual o en sentido de grupo social. Otro, ¿por qué ese orden, no? Lingüística primero, después decir lenguaje, ¿no? Nada más. Dale. Ya listo. En cuanto a la subjetividad, he podido ver, yo me he puesto ahí como observador. Entonces, el que toma el punto de vista subjetivo, el investigador sería yo, porque entre hablante y hablante, ¿no?
comerciante y comerciante, vendedor y vendedor, ellos entienden lo que están diciéndose entre ellos, ¿no? Entienden, ¿no? Saben lo que están diciendo. Le está diciendo una cosa, pero supuestamente, digamos, yo no hubiese estado en ese medio, no hubiera entendido. Y mucho menos nosotros, cualquiera de nosotros, que no vivimos en ese lugar. Entonces, para nosotros es subjetivo. Para ellos no. Ellos lo comprenden bien. Si para nosotros lo que está diciendo en ese momento es algo connotativo, nosotros así lo evocamos, así lo vemos, para ellos no. Para ellos es el primer significado que están diciendo es eso. Y en cuanto a la... sí, licenciado, le agradezco por eso, porque usted en la primera exposición me había dicho de que el orden, y justamente ese es el orden que también lo puse, ¿no? De la lingüística, porque al principio tenía un desorden. Sí. Entonces, he tomado en cuenta sus recomendaciones, he tomado en cuenta el orden que tiene que ir, ¿no? La disciplina, las subdisciplinas, los títulos y los subtítulos, he tomado en cuenta su licenciado. Entonces, eso es lo que le puedo decir. Ya, Más bien, gracias por la observación, licenciado. ¿no? Gracias. Sí. Bien, muchas gracias. Agradecemos al tribunal. Si alguien del público en la sala quiere hacer consultas o virtual, adelante. No habiendo, vamos a dar paso para cesar esta primera etapa a la licenciada, la tutora de tesis, licenciada Mary, para cesar las palabras y luego vamos a deliberar. Ya. Bueno, pasamos entonces al receso de deliberación del puntaje. Nos hacen la antesala. Muchas gracias.